volviendo ya del corte comercial, les quiero presentar a unos profesores de la Escuela Antonio María de Rivera. Y bueno, bienvenidos Natalia y Gamaliel. Cuéntenme cómo han estado, cómo se han sentido con esta cuarentena, cómo están. Hola, hola. Para empezar, muchas gracias por habernos invitado aquí al programa. Y pues la verdad es que yo he estado bastante bien. Han sido momentos para pensar, para hacer las cosas que no hicimos antes debido a la pandemia. Yo creo que es un momento para que todos reflexionemos. Bueno, y tú, Gama, cuéntame cómo has estado, cómo te ha ido, qué has hecho esta cuarentena. Queremos saber todos, entonces pues cuéntanos. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy emocionado de estar aquí. Pues esta pandemia ha traído muchas cosas buenas y malas, como todo, y siento que siempre nos enfocamos en las cosas malas, pero no nos pusimos a pensar que pudimos salir de nuestra zona de confort, pudimos cambiar diferentes hábitos que teníamos. Bueno, algunas personas obtuvimos hábitos en esta pandemia, ¿no? Pero a mí me dejó algo muy bueno, que fue la lectura. Me puse a leer mucho, investigaciones, estudiar mucho, lo cual me enriqueció y por esto estoy este día para poder brindarles un poco de lo que yo logré aprender en el paso de los años. Y pues estoy muy emocionado de estar aquí. Muchas gracias. No, a ti muchas gracias por aceptar nuestra invitación y pues ya mucho chisme, entonces pues cuenten cada quien de qué van a hablar, su tema, cuando ustedes desean pueden empezar. Aquí son muy bien recibidos y pues gracias por estar aquí. No, pues nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Y pues bueno, yo voy a tratar de explicar de una manera un poco más elaborada, más compleja el tema. Bueno, la Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1919 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz y que deriva de una guerra civil que se transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. Es considerado el hecho histórico más importante de la historia de México en el siglo XX. La revolución comenzó con el levantamiento liderado por Francisco I. Madero, que se oponía a la reelección del general Porfirio Díaz a la presidencia, dictador que ya había gobernado el país por más de 30 años. Posteriormente se unirían otras fuerzas políticas, entre ellas dos de los caudillos más emblemáticos del movimiento revolucionario, los cuales son Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur. Entre las exigencias de la revolución estaba un sistema de gobierno democrático genuino, igualdad para el pueblo. Se considera su fecha de inicio oficial el 20 de noviembre de 1910, día en que Francisco I. Madero lleva a levantar en armas contra la dictadura. Fue ahí cuando iniciaron los primeros movimientos armados de la Revolución Mexicana, respaldado por Pascual Orozco, jefe de las tropas irregulares de Chihuahua, Pancho Villa, líder de los campesinos del norte de México, y Emiliano Zapata, quien representaba a los campesinos y a los demás líderes populares de México. Y con base a eso, cabe destacar que dichos líderes luchaban en conjunto por su oposición a Díaz. Sin embargo, no eran aliados, ya que cada uno reclamaba las necesidades particulares de los pueblos que representaban y por los cuales se enfrentaban. Tras la presión ejercida el día 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz renunció a la presidencia luego de haber firmado un pacto con Francisco I. Madero, quien posteriormente fue electo presidente y ejerció la presidencia en México. Madero restauró la Constitución, prohibió la reelección y estableció el sufragio popular. Sin embargo, estos cambios no fueron suficientes para mejorar la situación general del país ni para satisfacer las necesidades del pueblo mexicano. Perfecto. Ahora pasamos contigo, Gama, que pues queremos saber del tema que vas a hablar, nos interesa mucho. Bueno, gracias, reitero, por estar aquí. Y bueno, pues voy a hablarles un poquito sobre la Revolución Mexicana. Es algo muy importante recabar que fue un proceso muy
difícil para México porque se vivieron muchísimas muertes, fue un momento muy duro para México. Pero bueno, vamos a empezar. El domingo 20 de noviembre de 1910, desde las 6 de la tarde, iniciaba el levantamiento armado convocado por Francisco I. Madero para poner fin al gobierno de Porfirio Díaz y establecer elecciones libres y democráticas. Así lo establecía el llamado Plan de San Luis, proclamado por Madero desde su exilio en San Antonio, Texas. Ese manifiesto anunciaba los abusos del régimen porfirista y ofrecía, entre otros proyectos, restituir a los campesinos de los terrenos que les habían sido arrebatados arbitrariamente. La apelación al apoyo rural significó que el campesinado se sumaría a la manera unánime al lanzamiento maderista, al igual que los indígenas y los mestizos. A finales de mayo de 1911, los generales Pascual Orozco y Francisco Villa tomaron la ciudad de Juárez, Chihuahua, a lo que representó el triunfo de los rebeldes. Después, la desorganización del país en casi todos sus variados aspectos fue la existencia de enormes haciendas en manos de unas cuantas personas con mentalidad conservadora o reaccionaria. Al serio problema de la distribución de la tierra se le sumaba la situación de miseria de los campesinos, que estaban prácticamente sometidos al poder de grandes terratenientes, ya que se les regulaba el salario y a través de las llamadas tiendas de raya se les proporcionaba el alimento y el vestido al precio que ellos deseaban. No solo eso, se les permitía a los sectores empresariales la explotación de los obreros, con bajos salarios, largas jornadas de trabajo, nulas prestaciones, trabajo dominical y nocturno, además de la inseguridad e insalubridad de los talleres. El movimiento revolucionario continuó los siguientes años con los descontentos entre las distintas fracciones que lo iniciaron. Uno de ellos fue Emiliano Zapata, quien enfrente al Ejército Libertador del Sur reclamaba a Madero haber incumplido lo ofrecido en cuanto a la devolución de tierras en las comunidades indígenas y agrarias del estado de Morelos. En tanto, en Chihuahua, al norte, Pascual Orozco acusaba al presidente de corrupción y traición al país. Posteriormente, Madero fue una víctima de la sonada militar conocida como Decena Trágica, ocurrida a partir del 9 de febrero de 1913. En un principio, Victoriano Huerta, en su condición de general maderista, combatió ese levantamiento de oficiales del viejo régimen porfirista, aunque luego se pasó a sus filas con mirada puesta en ocupar la presidencia, a lo que ocurrió después del asesinato de Francisco I. Madero. Venustiano Carranza y Abraham González, como gobernadores maderistas, se pronunciaron contra el usurpador Huerta. Con el Plan de Guadalupe se convocó al pueblo a tomar las armas para restablecer la legalidad del país. Se formó el ejército constitucionalista con Francisco Villa en el norte, Álvaro Obregón en el noreste, Pablo González en el centro y Emiliano Zapata en el sur. Carranza y Pancho Villa se combatieron al gobierno hasta la renuncia de Huerta en 1912 tras la invasión estadounidense a Veracruz. Se considera que la promulgación de la Constitución de 1917 puso fin a la Revolución Mexicana. Sin embargo, la lucha se prolongó más tiempo antes de que el país se estabilizara. Unos personajes relevantes que es bueno mencionar son José María Pino Suárez, Felipe Ángeles y los hermanos Ricardo, Enrique y Jesús Flores Magón, así como Aquiles, Carmen y Máximo Cervantes. Pues podemos ver que fue una serie de sucesos bastante notables en la historia de nuestro México y que es bueno saber, que es bueno aprender un poco más, envolvernos, empaparnos sobre nuestra historia mexicana, poder saber lo que hicieron personas anteriores por lo que nosotros estamos viviendo en estos momentos, ¿no? No fuera por ellos, no sabríamos qué estuviéramos haciendo en estos momentos, cómo estuviera nuestra situación actual, nuestra economía, nuestra cultura, no sabemos muy bien, pero gracias a que esas personas decidieron dar su vida por su patria, es lo que podemos tener nosotros, lo que tenemos en estos momentos. Y bueno, siguiendo con la charla, les quiero hacer unas preguntas a lo que son ustedes, Natalia y Gama. Quiero comenzar con Natalia. ¿Cuáles fueron las causas de la Revolución Mexicana? Bueno, obviamente en esta cuestión hubo muchas causas, tanto políticas, económicas y sociales, pero para mi punto de opinión como experta es que la Revolución Mexicana nace del descontento que se experimentaban en diversos sectores del país, especialmente en aquellos que tenían menos recursos como los campesinos o los obreros. De allí, este movimiento armado no fuese unificado, sino que estuviese compuesto por diferentes grupos agrarios, campesinos, populistas, liberales, socialistas, entre otros, que se apoyaban y a la vez se traicionaban entre sí a lo largo del proceso. Entonces, en lo personal o en lo profesional,
Diría que esas fueron las causas. Ok, ¿en qué consistió el Plan de Ayala? El Plan de Ayala fue un reclamo político-social por parte de los campesinos de México, proclamado el 28 de noviembre de 1911 en el marco de la Revolución Mexicana. Se llevó a cabo luego de que los estados efectuaron una quita de terrenos a los campesinos originarios. Luego de diversos roces con el poder, Emiliano Zapata fue traicionado y asesinado por Venustiano Carranza. Si bien se considera que nunca se pudieron restablecer las tierras tal como planeaba Zapata, la Constitución de México de 1917 incluyó puntos importantes del Plan de Ayala. Muy bien, ¿y por qué crees que es importante conocer el proceso de la Revolución Mexicana? Porque fue la segunda revolución social y política del siglo XX en el que el mundo latinoamericano, que inició en 1910 y terminó con la promulgación de la Constitución de 1917, y que la razón de este hecho histórico fue el combatir las injusticias, establecer la democracia y beneficiar a las clases pobres. Muy bien, y ahora voy contigo, Gama. ¿Estás listo? Hola María, claro que sí. Buenos días. Buenos días. Vale. Para ti, ¿qué fue la escena trágica? La escena trágica empezó el 9 de febrero de 1913, un golpe de Estado contra Francisco I. Madero que terminaría en tragedia nacional. Con un magnicidio después de alrededor de 10 días de cuentos y constantes encuentros en la capital del país, a los cuales así fue que se le conoce como de escena trágica. Muy bien. ¿Qué es el ejército constitucionalista? Este ejército fue liderado por Álvaro Obregón y formado en 1913 con la intención de mantener el orden constitucional del país y derrocar al gobierno federal, entonces presidido por Victoriano Huerta. Bueno, Mariel, eso sería, sin hacerlo tan extenso, eso sería el ejército constitucionalista. Muchas gracias. Te agradezco por tus respuestas, al igual que Natalia. Los dejo con mi compañera Fernanda. Gracias a ti. Muchas gracias por la información que nos dieron, toda la información. Se ve que es un tema el cual ustedes lo abarcan completamente bien. Muchas gracias por estar aquí en el programa, por aceptar nuestra invitación y pues espero que se encuentren bien y que pues se cuiden. Y pues, bueno, algo que quieran decir antes de seguir el siguiente tema. Pues nada más, gracias por invitarme a su programa. Gracias, me sentí muy bien recibido. Me gustó haber venido y espero que me vuelvan a invitar pronto. Muchísimas gracias. A ti, gracias por nuevamente, te repito, por aceptar nuestra invitación. Pues muchas gracias. Natalia. Bueno, pues lo único que me queda por decir es gracias por habernos invitado y por habernos dado la oportunidad de compartir pues la información, nuestras experiencias, lo que investigamos, porque es muy importante que los jóvenes de hoy en día conozcan la historia, porque hay un dicho muy famoso que dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, pues, gracias. Muy bueno y gracias a ti nuevamente. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar con un político muy conocido, muy reconocido y pues démosle la bienvenida a... Hola, muy buenos días, mi nombre es Santiago Alonso Munguía y el día de hoy mi tema es la Constitución de 1917. A finales de 1916, la posición de Venustiano Carranza se había consolidado en casi todos los estados de México a excepción de Chihuahua y Morelos. Había llegado la hora de legitimar la revolución, aprobar una constitución y ser elegido presidente. Por lo tanto, en 1916 de noviembre se invitó a la nueva clase política mexicana, la mayoría reformadores procedentes de la clase media, a una convención constitucional en Santiago de Querétaro, México. La mitad de los asistentes habían asistido a la universidad y tenían títulos profesionales, y solo el 30% había participado directamente en la revolución. Eran jóvenes, ambiciosos y relativamente apolíticos. Carranza pasó que la nueva constitución sería como la de 1857, pero la mayoría de los delegados eran liberales del siglo XX y considerados radicales en México, como era el caso del general Francisco Múgica de Michoacán. La Constitución de 1917, todavía vigente casi 100 años después, consta de 137 artículos
Esos artículos definen lo que significa la ciudadanía, la organización de un gobierno, la reforma agraria y enumeran una serie de derechos humanos básicos para todos los mexicanos. Los artículos están divididos en 10 títulos, en los que se abordan temas como la definición nacional de ciudadanía, esboza derechos asociados y especifica las libertades de los extranjeros residentes en el país. También establece la forma de gobierno, los servicios públicos y el bienestar social y designa a la Ciudad de México como la capital de la nación, el Distrito Federal. A esto se conoce como una entidad aparte y autónoma de la jurisdicción estatal. La revolución afectó profundamente a todos los asistentes de la convención y el documento refleja sus experiencias personales. La Constitución de 1917 contiene 3 artículos esenciales. Uno de ellos, el artículo 3, que estableció una educación gratuita, laica y obligatoria y secularizó el Estado mexicano. El artículo 27 declaraba que todas las tierras que habían sido usurpadas a los campesinos durante el porfiriato tenían que ser devueltas. Además, podíamos asumir el control de todas las tierras que no estuvieran siendo usadas apropiadamente y usarlas para el beneficio público. Este mismo artículo también declaraba que los extranjeros no podían poseer tierras a menos de 100 kilómetros de la frontera. El artículo 123 estableció la jornada laboral de 8 horas, 6 días a la semana y el salario mínimo. También una remuneración equitativa para todos por el mismo trabajo. Se extendió tanto a los trabajadores como al patronal del derecho a organizarse. Los trabajadores podían negociar colectivamente y se les reconoció el derecho a la huelga. Bueno, pues muchas gracias. Y ahora yo tengo una que otra pregunta y pues espero las puedas responder. De ahí. Bueno, quisiera saber qué se establece en la Constitución de 1917. Se estableció de manera no limitativa los derechos y libertades que cuenta el pueblo mexicano. Ok, sí, perfecto. Ahora, entonces, ¿cuáles serían los beneficios de esta Constitución? El reconocimiento de los derechos laborales como la huelga y la organización de trabajadores. No, pues sí, qué interesante. Y entonces yo quisiera saber, y creo que todos, quién promulgó la Constitución y ya aprovechando, ¿por qué se escribió la Constitución de 1917? Venustiano Carranza fue quien promulgó la Constitución. Se necesitaba fortalecer su sistema político. Bueno, y ya, ya por último, te voy a preguntar, ¿cuándo se promulgó la Constitución? Se promulgó el 5 de febrero de 1917. No, muchas gracias por responder mis dudas. Bueno, pues acerca del tema, el que tú hablaste, y mucha suerte de mi parte, mucha suerte en tu carrera, pues política. Paso con mi compañera María. Pues muchas gracias a todos y espero tengan un excelente día. Licenciado, le agradezco bastante por haber estado aquí con nosotros y por la información que nos brindó. Le doy la bienvenida al filósofo Horacio, quien recientemente realizó una investigación sobre los gobiernos post-revolucionarios. Muchísimas gracias por la bienvenida. Estoy muy agradecido por participar en su programa. Yo siempre he sido un gran fan suyo, la verdad, y cabe reconocerlo, porque hacen un excelente trabajo. Y muchísimas gracias otra vez, nuevamente. Bueno, yo les hablaré sobre los gobiernos post-revolucionarios. Y en el ámbito social, para 1921, México había perdido 1 millón de habitantes con respecto a lo establecido en el censo de 1910. Esta reducción no solo era consecuencia de la revolución. Se calcula que murieron alrededor de 100,000 personas por esta causa, sino principalmente de la epidemia mundial de influenza en 1918, así como de otras epidemias regionales proporcionadas por el mismo movimiento revolucionario.
La emigración del campo a la ciudad y las escasas condiciones de higiene también se redujo la población por un creciente migración a los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Demandó mano de obra preferente agrícola. Los famosos braceros empiezan a cruzar la frontera y no regresan hasta que la Gran Depresión de los Estados Unidos en 1929 provoque crisis y desempleo recurrente. En este periodo se hace evidente la movilización horizontal y vertical que ha tenido la sociedad mexicana durante la Revolución. La participación de poblaciones indígenas en los diferentes ejércitos ha provocado que aumente el mestizaje. La participación de todas las clases sociales en la Revolución, desde los campesinos hasta los profesionistas liberales, han permitido el ascenso de muchos integrantes del ejército y la conformación de una nueva clase política mexicana que sustituye a la porfiriana. El Congreso nombra presidente interno a Adolfo de la Huerta, jefe de la rebelión de Agua Prieta y exgobernador de Sonora. Este gobierna el 12 de junio al 30 de noviembre de 1920. Su gobierno logra pacificación del país, calmando a los grupos rebeldes como el Zapatista, que incorpora al grupo obregonista. Logra también la pacificación de Pancho Villa, que se retira de la vida política, la redención de Pablo González y Félix Díaz, disminuye el problema de las gavillas y su política resulta conciliadora. Ya con Álvaro Obregón, de 1920 a 1924, aspectos relevantes del gobierno obregonista en expolítica interior: se firman los tratados de Busareli con el gobierno de Estados Unidos, por medio de los cuales se obtiene el reconocimiento diplomático de nuestro país. Se garantizan los intereses y propiedades estadounidenses en México, se reanudan los pagos establecidos en el pacto de Huerta-Lamont, estableciéndose el crédito externo, y después México queda más vinculado a la política hegemónica en los Estados Unidos. El gobierno de Plutarco Elías Calles, de 1924 a 1928, entre aspectos sobresalientes de su gestión se encuentran: integra un ambiente plural obregonista como Alberto J. Pani, y Aarón Sáenz, jóvenes como Manuel Gómez Morín, señores como Gilberto Valenzuela y Luis el León, seguidores propios como Joaquín Amaro de la Secretaría de Guerra que moderniza el ejército mexicano. En la política monetaria y crediticia establece el Banco de México como Banco Unión de emisión de moneda, lo que favoreció a la confianza, el desarrollo económico del país. El Banco de Crédito Agrario y la Comisión Nacional Bancaria. En política agropecuaria se inician obras muy importantes de riego por medio de la Comisión Nacional de Irrigación para vincular el campo con las zonas urbanas. Se creó la Comisión Nacional de Caminos, que proyecta diversas carreteras como la México-Puebla. Se funda el Banco de Crédito Agrícola y la Comisión Nacional Agraria. Se moderniza y amplía el sistema ferroviario para reglamentar la repartición de tierras ejidas. Se promulga la ley Fraga. Se crean las primeras escuelas agrarias. En el ámbito obrero se crea la ley de pensiones civiles y un nuevo código civil. Apoyo irrestricto del gobierno a la CROM y su dirigente es Luis N. Morones. En política exterior estableció vínculos con otros países como la URSS y apoyó al movimiento de César Augusto Sandino en Nicaragua, lo que provocó, claro está, malestar en los Estados Unidos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por haber dicho que eres fan de nuestro programa. También nosotras somos pues muy apegadas a tu trabajo y gracias por estar aquí. Antes también quiero mencionar que es muy importante saber de estos temas.
yo creo que es algo que muchos deberían de saber y pues qué mejor que en este programa que lo sepan. Y bueno, ahora quiero hacerte unas preguntas, como en los anteriores casos han pasado que hemos hecho preguntas, pues también te las queremos hacer a ti. ¿Puedo empezar a preguntarte? Por favor, por favor. Bueno, ¿a partir de qué presidente podemos hablar ya de un gobierno post-revolucionario? Bueno, hay mucha controversia en torno a este aspecto, y aunque muchos puedan considerar a Obregón como el inicial, yo me inclino siempre por el gobierno de Calles. Buena elección de presidente. Yo también pienso igual. Y bueno, ¿cuál dirías que es la principal característica de estos gobiernos? Sin dudas, el comienzo de las instituciones como ente regulatorio en la vida de los mexicanos. ¿Nos podrías dar, decir algunas de las instituciones que se fundaron durante estos gobiernos? Claro que sí. Hablamos de instituciones como el INAH, el Infonavit, el Conservatorio Nacional y varias secretarías como la de Turismo y de la Reforma Agraria, así como una de las más importantes, Pemex. Ok, perfecto. Y ya por último, ya la última pregunta, ¿a qué se responde la creación de tantas instituciones paraestatales? Pues básicamente a un proceso de nacionalización que se vivió en México a partir de la segunda mitad del siglo XX. Ok, muchas gracias. De mi parte, muchas gracias por responder las preguntas. Y bueno, pasas con mi compañera. No te qué, gracias a ustedes. Yo igual, de la misma manera, te quiero agradecer bastante y admiro mucho el haber dicho que eres fan de nuestro programa. Y sin nada más que decir, otra vez de nuevo gracias y vamos a una pausa para dar introducción a los comerciales. Que todo el mundo te admira, pero la buena suerte no